La mujer cambiaformas de la carretera de Arizona. Hola Pepe, mi nombre es Abel, espero que estés bien. Anteriormente ya había compartido una historia que me había pasado, pero esto que estoy por relatar es algo que me ocurrió hace un año más o menos, en el estado de Arizona, en Estados Unidos, donde aún vivo. Mi historia comienza una noche de marzo. Recuerdo muy bien que era el cumpleaños de Cheque, un muy buen amigo que hacía meses me había dicho que quería celebrar su cumpleaños. En esos días, mis padres habían venido de visita a mi casa, pero yo ya les había comentado que tenía planeado salir esa noche para celebrar el cumpleaños de Cheque. Esa noche parecía como cualquier otra noche de viernes. Me despedí de mis padres y les dije que nos veríamos más tarde. Salí de mi casa y me dirigí a casa de Cheque. El plan era reunirnos todos ahí, pues de ahí partiríamos a lo que simplemente sería una comida y después a una discoteca, a la cual yo le comenté que no asistiría, ya que tenía que trabajar al día siguiente y no quería desvelarme demasiado. Cuando le comenté esto a mi amigo Cheque, él estuvo de acuerdo. Varios conocidos más llegaron a su casa y decidimos irnos en diferentes vehículos, en caso de que alguien más se quisiera regresar temprano. Al llegar al lugar, el ambiente estuvo muy calmado. Comimos muy a gusto, incluso uno de mis amigos me ofreció una cerveza, la cual acepté, pero ni siquiera me la terminé, ya que sabía que tenía que manejar de regreso. Pasó el tiempo y pasamos un rato muy agradable, pero llegó la hora en que ellos se irían a la discoteca. Para ese momento, yo les comenté que ya me retiraría a casa, a lo cual nuevamente estuvieron de acuerdo. Procedimos a retirarnos otros dos amigos más, los cuales también tenían su vehículo en casa de Cheque. Todos éramos del mismo pueblo. Los otros dos chicos me dijeron que si nos íbamos en grupo, pero a diferencia de ellos, a mí me gustaba tomar un camino un poco más largo. Yo no estuve de acuerdo en irme con ellos, ya que en esa temporada se empezaba a sentir un clima más caluroso en esa zona, pero el camino que yo tomaría es muy fresco por las noches, debido a los muchos cultivos que hay por ahí. Ellos estuvieron de acuerdo, así que partí, tomé mi camino de regreso. Para mí era algo normal. Siempre que visitaba a mi amigo, era el camino que tomaba. Esa noche, mientras iba en la carretera, el reloj marcaba alrededor de las 12:30 de la madrugada. De pronto, a cierta distancia, noté lo que parecía ser un coyote a la orilla de la carretera. Iba demasiado cerca, así que decidí darle un susto para que se alejara del camino y que no le fuera a hacer daño a algún otro vehículo que pasara por ahí y no lo viera. Al momento que me iba acercando, encendí mis luces altas y pude ver cómo aquel animal que caminaba al lado de la carretera se detuvo y de repente noté que se comenzó a parar en sus dos patas traseras. No podía creer lo que estaba mirando. Al estar como a unos 50 metros de distancia, vi como aquel animal ahora era una anciana como de unos 80 años, pero los ojos le brillaban de un color verde brillante. En ese momento, recordé que siempre guardaba un rifle debajo del asiento trasero de mi camioneta, pero para mi mala suerte, ese día había viajado a México y las armas no son permitidas más allá de la frontera. Lo único que pude hacer fue acelerar y tratar de perder a aquella cosa. Algunos segundos después, pude sentir como algo jaló mi camioneta. Yo trataba de acelerar desesperadamente, pero solo miraba cómo las revoluciones levantaban, pero la velocidad decrecía. Con el susto, incluso le pedí a Dios que hubiera algún oficial de policía cerca, ya que normalmente se paseaban por esa zona en ese horario, pero no me topé con ninguna unidad. Al final, llegué a donde comenzaba un conjunto de residencias donde tenían como un faro de luz. En cuanto llegué a aquel lugar, sentí como mi camioneta caía repentinamente y aceleraba a más no poder. Era como si la hubieran soltado. Recuerdo que no bajé la velocidad hasta llegar a casa. Llegué con los ojos llorosos por lo que había pasado. A la mañana siguiente le comenté a mis padres lo sucedido, a lo cual prosiguieron a decirme que era mentira y que eso me pasaba por desvelarme tan tarde y quizá el sueño me había ganado y lo había soñado. Yo estaba seguro de lo que había visto y sentido, y en ese momento recordé que lo que haya sido que tomó mi camioneta, la levantó y casi la detuvo por completo, incluso pisando el acelerador al fondo. Decidí asomarme por debajo en el tirón de la camioneta, donde gracias al polvo y a la tierra pude notar unas manos más grandes de lo normal marcadas. Desde entonces decidí evitar ese tramo, ya que no quería volver a toparme con aquel extraño ser, y ahora sí logré su propósito, que no logró cumplir aquella noche. Por este motivo es importante que bauticen a los niños. Hola Pepe, me llamo Alexis Santiago.
te quiero contar cómo un ente en forma de mi hermana me quería llevar. Yo soy de Santiago Apóstol, un pueblo ubicado en el estado de Oaxaca. Vivo con mi madre y mis 2 hermanos, mi hermana y un hermano. Esto pasó hace unos 2 años. En ese entonces nos quedábamos en un solo cuarto, ya que vivían unos tíos en la misma casa. Nuestra casa tiene un gran patio, además de tener un terreno baldío en la parte de la cabecera. Una noche mientras dormíamos, yo me desperté porque escuché que algo me estaba llamando. Cuando miré hacia mi lado, vi que mi hermana no estaba acostada en la cama. Miré hacia la ventana y vi a mi hermana afuera mientras me decía: Alexis, Alexis, ven, vamos a jugar. Yo me quedé muy confundido, pensando en qué hacía mi hermana afuera tan noche. Entonces abrí la puerta y vi a mi hermana jugando en un triciclo viejo que ella tenía. En eso vi cómo ella se iba directo a la cabecera, pero yo no la seguí porque en ese lugar no había ningún tipo de luz y no se podía ver nada. En ese instante comencé a escuchar cómo mi madre me decía: Alexis, ¿qué haces? ¿A dónde vas? Yo le respondí: voy por Jazmín porque se fue a la cabecera y me está diciendo que la siga. En eso mi madre me dice: ¿Jazmín? Y yo le respondí que sí, a lo que ella me respondió: pero ¿cómo? Si tu hermana está ahí durmiendo, y señaló hacia la cama. Cuando volteé, me percaté de que mi hermana estaba ahí durmiendo. Entonces mi madre me dice muy preocupada: ¿sabes qué, hijo? Ya mejor entra, porque es de madrugada y está muy oscuro. Al día siguiente, mi madre les contó a mis tíos lo que había pasado, y ellos le dijeron: ¿sabes qué? Eso no es bueno, váyanse a la casa de tu suegra. Es importante mencionar que mi abuela paterna vive en otro pueblo, ya que ellos son de San Jerónimo Tabiche, un pueblo un poco retirado de Santiago. Entonces mis tíos continuaron diciendo: vete un tiempo a la casa de tu suegra y mete a los niños al catecismo para que se bauticen. Recuerdo que en ese entonces yo ya tenía 13 años y no me habían bautizado. Nos fuimos a la casa de mi abuela y ya no regresamos seguido a mi casa por el miedo de que me pasara algo, pues ya me habían empezado a pasar un montón de accidentes. Con el pasar del tiempo por fin me bautizaron para que ya no me pasara nada. Y sí, como por arte de magia, después del bautizo ya no me ha pasado nada.